Genial. Bueno, muchas gracias. Comenzamos. Por supuesto, un minuto voy a tomar solamente para agradecer, por supuesto. Sí, es difícil. El minuto mío es largo lo que pasa, ¿viste? Luis, vos ya me conocés. Estábamos compartiendo justo antes de entrar que también en este momento, aquí en el municipio B, en la Sociedad de Arquitectos, también se está desarrollando una charla vinculada con este tema, con esta crisis hídrica que nos convoca, ¿no? Y que nos tiene en vilo y con tanta preocupación. Por supuesto que lo primero es agradecer a quienes estuvieron en la organización de esto, así que gracias al municipio, pero también a Lilian, que estuvo articulando para que esto suceda. Esta mesa de, cómo enfrentar la crisis del agua, desafíos y propuestas en clave colectiva, demuestra, además, porque aquí tenemos a amigos y amigas de la Morosoli, que, la Morosoli está también con una agenda activa que nos enorgullece. Agradecer a Camila Fernández de la facultad, a Marcos y también a Mariana de FOSE, muchas gracias. Y a María Selva Ortiz, que, de Redes Amigos de la Tierra, que además ahora estaba recordando que tenemos una experiencia ahí bien linda de asesoramiento, de acompañamiento de redes y, por supuesto, también a través tuyo, cuando el año, hace 3 años, nada más, nos embarcamos en un proyecto bastante resistido por muchos, pero que logramos llevar adelante. Y, me refiero a lo que terminó siendo una normativa votada por la Junta Departamental para prohibir el uso de glifosato, de plaguicidas y herbicidas sintéticos para el cuidado de los espacios públicos de Montevideo. Para nosotras fue un gran paso que quería recordarlo. Hoy entonces nos van a convocar ustedes a esta reflexión colectiva, por supuesto, a compartir también más y mejor información de la que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos para colocar en esto que también al municipio le importa mucho y que es entender el tema del agua como un bien común y de vincularlo a esto del cuidado de la vida, ¿no? Nosotras desde acá estamos, ¿no?, tratando también participativamente, llevando un plan de cuidados a nivel municipal que esto más relacionado con los bienes comunes urbanos, pero que tener hoy esta posibilidad de intercambiar con el tema del agua es fundamental. El cuidado de la vida, obviamente con estas medidas relacionadas con la privatización, con un modelo extractivista, están evidentemente en cuestión y eso nos hace que estemos en alerta, ¿no? Hay parte del impacto que está en este momento
teniendo una relación también a nivel territorial con nuestros barrios. Acciones de repente mínimas y en el marco de la emergencia, porque esto de la privatización del agua para beber tuvo una repercusión inmediata en ver, en ampliar esas desigualdades para ciertos sectores de acá de la población. De hecho, estamos llevando adelante miles de litros de agua en algunas escuelas, pero además también en algunos merenderos, de los cuales muchas personas de acá, del municipio B, tienen su comida diaria. Así que gracias de nuevo, para nosotras es bien importante y por supuesto también, sin duda, para el espacio de gestión de acá de la Morosoli, que hoy podamos estar con ustedes, que las tengamos en esta mesa. Muchas gracias. Así que el orden, sí, como ustedes quieran. Ya acá lo resolvimos. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar acá. Me encantó la biblioteca, no había entrado. Me encantó lo cálida que está, lo linda. Entonces, bueno, muchísimas gracias por preocuparse por estos temas, por ponerlos en la agenda, por organizar esta actividad y por pensar, bueno, el Uruguay actual en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Para nosotros no solamente estamos ante una crisis hídrica, estamos ante una emergencia sanitaria. Por lo tanto, queremos que esto también lo tenemos que debatir entre los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en esta zona. Yo no me presenté, que me habían pedido que me presentara. Soy María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra. Integro también la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue quienes en el 2004 impulsamos la reforma constitucional del agua, quienes en el 2002 en realidad empezamos a juntarnos para ver cómo podíamos frenar los procesos privatizadores que querían expandir desde Maldonado hacia la zona de Canelones, pero ahí entendimos esas organizaciones sociales, que éramos organizaciones feministas, organizaciones de consumidores, sindicatos, ambientalistas, cooperativistas, vecinos y vecinas, que entendíamos que primero el agua era esencial para la vida y también el acceso al agua potable y al saneamiento los definimos como derechos humanos fundamentales. Fuimos el primer país en el mundo que puso a nivel constitucional el agua como derecho humano fundamental, y para asegurar eso pusimos las bases y los principios de cómo se debería gestionar esa agua, cómo debían ser los principios para esa política nacional de aguas. Y ahí claramente se estableció que tenía que ser a través de cuencas hidrográficas, solidaria con las generaciones futuras, priorizando lo social sobre lo económico en lo que es el asegurar este derecho humano fundamental, algo que tenemos que tener muy claro. Acá no podemos hablar de gastos, no podemos hablar de balanza comercial o de que no nos cierran los números, porque justamente el mandato popular de esa reforma dice que para asegurar este derecho humano se tiene que priorizar lo social sobre lo económico. Por otro lado, también la gestión sustentable de esas cuencas, en donde tiene que haber participación de los usuarios y la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control de esas cuencas hidrográficas, algo que en esta crisis seguimos reclamando, no nos vamos a cansar de reclamar, pero no hemos sido escuchados, no hemos tenido la participación. El gobierno en esta emergencia sanitaria ha tomado erráticamente decisiones sin ninguna consulta, sin ningún asesoramiento, sin ni siquiera escuchar a la academia o a las organizaciones que teníamos propuestas y que había otras medidas a tomar, no traer una desalinizadora que nunca llegó, no hacer una represa sobre la represa de Elastiquit o la represa de San José, que ya se rompió, sino que hay otras posibilidades. Y lo más fundamental es que no podemos asegurar un derecho humano a través del mercado, a través del negocio de pocas empresas embotelladoras. Pensemos que Salus tiene el 87% del mercado.
Nativa tiene un 7 u un 8 que ya suman, y después hay pequeñas, pero estas dos grandes, una es francesa, es la multinacional Danone, que está en toda la región y por muchos lugares, y otra es chilena, que tienen asegurado el mercado de toda una población del área metropolitana, casi 1.700.000 personas, y que el Estado se lo asegura. Demoraron 40 días en sacar los impuestos, en este momento tampoco pagan impuestos, pero nadie tocó el lucro de estas empresas. Nadie puso un tarifado al agua, que es un bien esencial, como por ejemplo está para la leche. La leche hoy está tarifada, tiene un tope de precios. El agua en toda esta crisis, en estos 70 y pico de días que llevamos, no ha tenido ningún tope, se le sacaron los impuestos, y esa agua es de todas y todos nosotros. Esa agua en la reforma constitucional la estableció que es de dominio público las aguas de donde sacan esto. Las aguas subterráneas son de dominio público, son de todas y todas. Estas empresas no pagan un peso por ella, pero sí nos lo cobran cuando lo tenemos que comprar en la góndola. Entonces, entendemos que esta no era justamente en un país donde está asegurado este derecho humano, porque la población, el voto popular lo impuso así. No es esta la solución que teníamos. Nosotros tenemos otras propuestas, hemos querido discutir en los espacios de participación esas otras propuestas que teníamos para asegurar el agua. Entre ellas, por ejemplo, que las empresas distribuyeran el agua al costo. Estas empresas que han ganado tanto en estos meses, que distribuyeran o que se tarifara. Pero también, como ha pasado y como pasa en los hospitales, como pasa en determinados lugares, a los barrios deberíamos haber asegurado que todos pudieran acceder, llevando tanques cisternas para distribución de agua a quienes no pudieran acceder en el mercado. Hubo momentos donde no hubo agua y sabemos que la especulación en los diferentes lugares, inclusive cuando se sacó el impuesto, sigue siendo el precio como lo determina el mercado, y son, entre comillas, las amas de casa, según declaró algún senador, quienes tienen que controlar esos precios. Es lamentable, pero estas cosas están sucediendo en esta emergencia sanitaria de un país como Uruguay, un país con una red hídrica de agua dulce absolutamente privilegiada, en donde llegamos a esta crisis por una improvisación mayúscula, por una cantidad de errores que cometieron las autoridades, que sí pensaron solucionar la situación de crisis para el sector agropecuario y no pensaron en la gente, no pensaron en el agua potable para la población. Esta crisis ya sabíamos que venía, ya estaba pronosticada, ya el Instituto Nacional de Meteorología y la Facultad de Ciencias, el área de Meteorología, ya había alertado. La Facultad de Ciencias lo va a decir Camila después, pero también ya en octubre del año pasado, en septiembre del año pasado, ya estaba alertando y diciendo esto se nos viene, hay propuestas, hay acciones que tenemos que tomar ya, si no estamos en un problema muy grave. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos a todas estas alertas que estaban, y en febrero dijeron que bueno, que redujéramos a nosotros, pidieron a la población que redujeran el uso de agua, no lo pidieron a los grandes consumidores, no pidieron a otros sectores, y sí, después, de un día para el otro, en realidad nos enteramos primero porque no entendíamos qué pasaba con el sabor de nuestra agua, después nos enteramos que estaban duplicando los valores, y después que estábamos ante una crisis y que el agua, que demoró mucho en decirse, que estaba saliendo de nuestras canillas, no es potable ni es bebible. Y eso el gobierno sigue sin reconocerlo. Sin embargo, la última encuesta de Cifra, si es tan bebible como dice la ministra y el ministro de Desarrollo Social y la ministra de Economía, no solo 6% de la población de Montevideo estaría tomando esta agua, porque el agua es realmente intomable. Entonces, ellos siguen insistiendo que el agua es bebible, que podemos todos, pero ahí hay una referencia de que la gente no puede, porque bueno, tomás un poco de esta agua y te morís de sed. Al rato querés más agua, y nos ha pasado a todos. Al inicio yo me resistía a comprar agua embotellada. Después, por suerte, puedo traerla de Canelones, de la zona donde mandamos los bidones y viene el agua de la canilla de esas zonas, pero realmente cuando empezamos dijimos no, seguíamos tomando el agua hasta que llegó un momento en que no podíamos, la sed nos estaba matando y dijimos, bueno, salimos mi marido dijo, me voy a comprar un bidón de agua, no lo consiguió.
porque estaba agotado en todo el barrio, porque nosotros fuimos de los tardíos en resistir. Entonces, pero esa realidad se vivió en todos lados y nosotros podíamos ir a comprar un bidón de agua. El tema son cuánto demoró el Estado en dar soluciones que 2 litros de agua sabemos que no satisfacen las necesidades de una persona y de una familia, y 2 litros en una familia tampoco, por lo tanto, seguimos sin asegurar. Puede que no estén tomando agua, pero sí siguen cocinando, nos seguimos teniendo una cantidad de efectos en la salud producto de estar tomando agua, esta agua. Por otro lado, las soluciones que plantea el gobierno, como dijimos, son erráticas, son malas y son falsas soluciones. O sea, cuando empezaron a hacer la represa del San José estaba tan sin agua como el Santa Lucía. O sea, hoy ya se rompió porque llovió y estamos tomando hoy agua del Santa Lucía, por eso bajaron los niveles de cloruros y los niveles de sodio. No bajaron los niveles de trialometano, seguimos teniendo problemas de calidad, no sigue sin ser potable, sin estar con los parámetros de todo. Y además, después lo contarán los compañeros de FOSE, están apareciendo en la cuenca del Santa Lucía las cianobacterias ya en aguas corrientes. Por lo tanto, seguimos, este problema va a continuar. Las lluvias se están ya yendo, el agua dentro de unos días ya no, el caudal del Santa Lucía, que es el que nos está abasteciendo ahora, va a reducirse porque necesitamos lluvias parejas y constantes, y a su vez los territorios están tan presionados y tan degradados que no están pudiendo absorber esa agua. Yo no quiero terminar para poder darle la palabra a los compañeros, pero no quiero terminar sin hablar del proyecto Neptuno, que es la solución que el gobierno nos está proponiendo para que esto no vuelva a pasar, y ahora es la solución, pero la solución que no está ni va a estar por mucho tiempo. Y esperemos que no esté, porque esa solución lo que va a hacer es esta calidad de agua que estamos teniendo ahora, estos niveles de salinidad y cloruros, es que los vamos a tener muchas veces si se construye el proyecto Neptuno. Porque ya estaba, o sea, cuando sale el director de OCE con la primer suba de cloruros y trialometanos, era lo que sugerían estudios, por ejemplo, de la consultora Mecorot para que pudiera funcionar Neptuno, porque Neptuno no podía respetar los valores de salinidad y cloruros que teníamos estándares en el país. O sea, la calidad de agua va a bajar, los estándares, vamos a tener que renunciar a los estándares que estábamos acostumbrados, porque los niveles de salinidad del Río de la Plata, el gobierno sigue afirmando que se dan cada 100 años mayores a 0,45 miligramos, y sin embargo hemos visto que en estos 3 últimos años se ha dado con mucha frecuencia y muchísimos días. En los primeros estudios de factibilidad ya hablaban de un periodo que no llegaba a un año de 93 días de niveles de salinidad. Hoy sabemos que han estado muy por encima y los estamos tomando, porque el agua que tomamos con estos niveles de salinidad es agua que sube del Río de la Plata 50 kilómetros adentro del río Santa Lucía. Y tenemos los niveles de salinidad que estamos teniendo. Entonces, no nos engañemos, el gobierno nos está mintiendo cuando dice que el agua, si cuando tengamos Neptuno vamos a tener agua infinita y no vamos a tener estos problemas. Mentira, porque Neptuno solamente va a poder cubrir el 30% de la demanda del área metropolitana. Pero en momentos de verano, en momentos donde la salinidad es cuando más se da los niveles de salinidad, no va a poder dar agua. Un ex gerente general de OCE, Danilo Ríos, que lo hemos escuchado bastante porque ha denunciado los trialometanos como otro de los problemas de esta calidad de agua, en una mesa en FOSE decía, va a ser la primera planta potabilizadora en el mundo que no va a dar agua potable. Vamos a construir una planta que no va a dar agua potable la mayor parte de los días, porque los días que los niveles de salinidad están por encima, no se puede potabilizar el agua, y esto no es una desalinizadora, y no queremos una desalinizadora porque como el pueblo uruguayo no tiene por qué pagar los costos de una desalinizadora cuando tenemos esta red hídrica superficial y subterránea de agua dulce. Entonces, tengamos en cuenta eso, viola la Constitución porque es un proyecto presentado por 5 empresas privadas que le van a extraer el agua, van a potabilizar y le van a dar el agua a OCE para que la traiga. Cuando redactamos la Constitución, consultamos a grandes constitucionalistas que decíamos, esto es lo que no queremos que pase, ¿cómo hacemos para que esto no pase? Entonces,
la redacción quedó: los servicios públicos de agua potable y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Eso nos dijeron, es todo el proceso, desde que se toma, se potabiliza, se pasa y llega a los hogares. Por lo tanto, este proyecto es inconstitucional. Hemos apelado a la vía administrativa, hemos apelado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hemos apelado a la justicia con un recurso de amparo y hemos perdido en todas esas instancias. En la participación en los espacios que están establecidos también se nos ha negado cuestionarlos. Ayer nos comunicaron que el manifiesto, está de manifiesto el estudio de impacto ambiental, por lo tanto pondremos todas las organizaciones, la academia, los cuestionamientos a esos estudios, a este estudio de impacto ambiental, y seguiremos apelando a que esta falsa solución no se construya y sí se revierta la contaminación del río Santa Lucía tomando medidas claras, se construya la represa de Casupá, que es una reserva del 70% que le va a dar el caudal ecológico al río Santa Lucía, y veamos qué otras cosas tenemos que discutamos, qué otras medidas tenemos que tomar, pero recordemos siempre que la Constitución dice que para los temas de asegurar este derecho humano se tiene que priorizar lo social a lo económico. Estos no son gastos, son inversiones que tenemos que hacer para asegurar este derecho humano fundamental. Gracias. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, me quedaron varias cosas de lo que tiraba Media Selva resonando. Yo soy Camila Fernández, geógrafa de Facultad de Ciencias, y vengo a traer alguna cosa más para que problematicemos respecto a este tema. En primer lugar, creo que todo esto está atravesado por querer gestionar un bien que lo catalogamos como un bien común, un recurso común, a través de la lógica privada. Creo que eso genera tensiones inherentes al problema, y creo que algunas de las soluciones a veces parecen difíciles de resolver justamente por esa contradicción de base o ese problema de base. Pero yendo un poco más atrás, efectivamente estamos atravesando una sequía, una de las peores sequías, al menos en las últimas 5 décadas. Hay ahí distintos relatos respecto a cuán grave es. Lo cierto es que es una de las peores que hemos tenido, y ya venimos de un 2020 y 2023, es decir, un periodo ya de 3 años, con precipitaciones que, en vez de estar rondando la media de lo que ha promediado las precipitaciones acumuladas anuales del Uruguay en los últimos 40 años, 40 años, sí, a ver, déjenme hacer la cuentita, sí, 45 años más o menos, estamos 400 milímetros por debajo, estamos entre 900 y 1100, lo cual así parecen números en seco, pero la realidad es que en la crisis hídrica o en el déficit hídrico que tuvimos a fines de la década del 80, estos números eran un poco menos peores que ahora e igual generaron un gran impacto en el Uruguay de ese momento. Entonces sí, tenemos una sequía, pero no es tan excepcional como a veces se la quiere colocar, ¿no? En realidad, los periodos de sequía son normales en cualquier clima, en el largo plazo y en el mediano plazo. Cada tantos años sabemos que en general vamos a asistir a periodos de sequía y a otros periodos de superávit de lluvias. Eso es una realidad dada y que cualquiera que se enfrenta a la gestión del recurso agua debería tenerlo en mente. Y por eso, remontarme también a que ya en un estudio que se hizo entre técnicos uruguayos, financiado por la OEA en su momento, ya ese estudio, en la década del 70, había visto este problema del abastecimiento del agua potable al área metropolitana de Uruguay, que ya tenía características de estar muy concentrado. Ese estudio sugirió la creación de la represa de Paso Severino, que hoy tenemos, la sugirió con casi el doble de caudal, con 120 millones de metros cúbicos de caudal, que actualmente en realidad lo que tenemos es de 70, y se sugería que si Paso Severino se construía con menos caudal del que ellos recomendaban, del de 120, necesariamente había que generar otra alternativa de abastecimiento y sugerían Casupá. O sea, lo de Casupá está resonando hace ya bastante tiempo como una necesidad que era inminente. Y ahora estamos viendo los efectos, ¿no? Quizá la moraleja de esto es el negacionismo de los problemas que se nos vienen encima, solo agrandan el problema y simplemente lo dilatan en el tiempo, no lo resuelven, por más que queramos depositar fe en ello. Pero para descomponer el tema creo que hay dos grandes aristas que podemos ver. Por un lado, los temas que tienen que ver con a qué le dedicamos el agua, cómo organizamos las actividades productivas con eso en consideración o no.
Y una segunda faceta más vinculada al tema de la gestión o más vinculado quizá a estas cuestiones que mencionaba Selva sobre los proyectos de infraestructura. Respecto a la primera componente, que tiene más que ver con las actividades productivas, el ordenamiento territorial, Uruguay en las últimas 2 o 3 décadas viene asistiendo procesos de intensificación productiva en el agro inéditos para su historia. Ya teníamos una matriz exportadora consolidada hace bastante más, pero no con actividades tan intensivas en el uso del suelo y los recursos como con el ingreso del agronegocio. Justo leí la palabrita en el folleto que dejaron los compañeros de OCE. Y sí, en realidad el aumento de la actividad forestal en particular y de la agricultura intensiva han venido de mano de empresas extranjeras, en general, capitales regionales en algunos casos, transnacionales y globales en otros, pero estas dos actividades pasaron de una cobertura que no superaba las 100.000 hectáreas en el Uruguay en la década del 90 a más de 1.200.000 en la actualidad, en muy poco tiempo. Estamos hablando entre el 95 y la actualidad, lo cual es un cambio rotundo en el uso de agua de las distintas coberturas, sobre todo las coberturas vegetales, en los territorios del Uruguay. Y poniendo un poco más de foco en el Santa Lucía, el caso de que la forestación esté localizada más que nada en las cuencas altas, que son las partes de la cuenca donde ingresa el agua, donde en mayor medida el agua va a estar ingresando al sistema que después termina en los cursos de agua o en los almacenamientos subterráneos, subsuperficiales. Esto desequilibra o de alguna manera plantea un nuevo escenario de los ingresos y los egresos que hay en el agua, porque si tenemos coberturas que están consumiendo mucha más agua, como es el caso de la forestación, evidentemente va a haber menos agua que llegue a los cursos de agua o que llegue a reabastecer los reservorios que usualmente, si tuviéramos una cobertura de pastizal, iban a estar más distribuidos, el recurso de agua iba a estar más distribuido. Este escenario tampoco es algo nuevo, ya hace más de 20 años que desde la academia, distintos investigadores y también desde el movimiento social se viene advirtiendo que requería medidas diferentes a las que teníamos. Y acá entra de nuevo el tema de las tensiones de lo privado y lo público, ¿no? El no tener medidas de ordenamiento territorial que previeran esta situación o que se anticiparan esta situación, también comprometen la posibilidad de que las cuencas tengan una circulación del agua que permita llenar todos esos reservorios. Cuando me refiero a reservorios digo el agua que va a estar en el suelo, el agua que se ve por escorrentía y de todo eso que se va quedando en el camino, que consumen las plantas, lo que va a terminar siendo capaz de rellenar los cursos de agua, lagos, embalses, represas. Tanto lo natural como lo artificial. Y acá estoy poniendo más foco en los usos que le damos los seres humanos. Después ahí habría que hacer toda otra cuenta respecto a los ecosistemas nativos y otras especies que también habitan el mismo territorio que nosotros. Pero a esto también me parece que es importante destacar en esto de que la capacidad de retención de agua de las cuencas con este conjunto de cambios se ha visto afectado y eso impacta no solo en estos momentos de sequía, donde vemos, por ejemplo, lo que pasó en San José, debe estar directamente relacionado con la escorrentía. Suelos erosionados y con menos cobertura, el agua se escurre muchísimo más rápido, entonces hay menos capacidad de retención y el impacto es mucho mayor. Por eso también estas medidas hechas ahí a medias no resisten. Esto pasa con las inundaciones. La ocurrencia más frecuente de fenómenos de inundaciones también está relacionado con la menor capacidad de las cuencas de retener el agua. Y en la sequía, obviamente, se ve el efecto contrario, ¿no? Menos capacidad de retener el agua que redunda en menos capacidad de rellenar nuestros reservorios. Y este consumo no es en partes iguales del consumo residencial, que a veces se llama, o de usuarios, personas que lo usan para su consumo, para el consumo humano, en relación a lo que se utiliza con fines productivos. Hay distintas estimaciones, pero algunos estiman 80-20, es decir, un 80% con fines productivos y un 20% con fines de consumo humano. Y ya hablando de la huella hídrica, estamos en una relación de 1:120, que es muchísimo. Y eso atravesado por la falta también de una carga impositiva que al menos, ¿no? Eso de el que contamina paga o el que usa además paga, además de que no aplica y es insostenible, porque los problemas van a seguir pasando, ni siquiera ocurre de esa manera. Y después, pues, creo que también está buena la parte
del después, de intercambiar un poco sobre las preguntas, sobre lo que tengamos para dialogar. La parte de la gestión. Hay un tema que es que hemos tendido a concentrar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana. Quizá ahí el mejor caso es el del arroyo Pando. En realidad esa es una represa alternativa que había al abastecimiento de aguas corrientes, que sobre todo abastecía a la ciudad de Pando y alguna parte más de Canelones, que en la década del 90 se cerró. Y esa ha sido la tendencia en los últimos 30, 40 años, en vez de abastecerse del pozo o de fuentes de alcance más local, se ha tendido a conectar cada vez más hogares a la red que depende de aguas corrientes. Y en definitiva hoy tenemos un saldo de la ciudad de la costa, que ha crecido cada vez más, que debe estar en 120.000 personas, capaz que un poco más, sin haber generado fuentes adicionales que soporten o que den garantías alternativas a esa mayor cantidad de gente que depende de una misma fuente. Entonces ahí hay un tema con diversificar ese riesgo que tampoco se ha asumido de la misma manera. Y esto no quiere decir corrernos de la cuenca del Santa Lucía, porque está la capacidad ecológica de que la cuenca del Santa Lucía soporte a la cantidad de gente que lo precisa para el consumo humano. Y además corremos el riesgo de que si viramos a otra cuenca, abandonemos la lucha por que la cuenca del Santa Lucía tenga una mejor calidad ambiental o por generar procesos que recuperen lo que hemos perdido de calidad ambiental en la cuenca del Santa Lucía. Y por eso me refiero a tala de monte nativo, pérdida de monte nativo con distintos motivos, en algunos casos productivos, en otro caso por hacer para el abastecimiento de leña, la pérdida de humedales, el deterioro de los humedales, en algunos casos directamente la sustitución de los humedales por otro tipo de coberturas, en general con fines de aprovechamiento productivo, y todo eso también hace al panorama que les mencionaba anteriormente de pérdida de resiliencia de nuestras cuencas, de la resiliencia que podrían tener naturalmente. Y esto de lo natural es una cosa de doble filo, ¿no? Porque si fuese solo ese el argumento, la sequía sería argumento suficiente para no tener agua. Y no lo es. Y volviendo a lo que ya introducía Selva del proyecto Neptuno. Esa alternativa hace agua, valga el chistecito, por varios lados. La localización donde está previsto el proyecto Neptuno tiene varios problemas, y quiero enunciar los que me parecen más importantes. Esto de la salinidad no es un detalle menor. Esto que nos está pasando ahora es una gran muestra de la calidad del agua que podríamos tener, porque sabiendo que esa solución no va a dar para quitarle toda la sal que debería, la propuesta era mezclarla con el agua que va a venir de mejor calidad del Santa Lucía, lo cual redunda en una pérdida de calidad de agua global, mezclando una fuente que en realidad es potencialmente muy buena con una que sabemos que va a venir mal en general. Después, las floraciones de cianobacterias. Esto no es solo en verano. Arasatí, donde está localizado, los últimos estudios verifican que en gran parte del año hay eventos de cianobacterias que son tóxicas para la salud humana y que también aumentarían mucho los costos de potabilización. Además, la cantidad de materia orgánica en esa parte de la cuenca, esto lo leí de Ángel Segura, que sacó un pequeño estudio ayer, sintetizando varias cuestiones sobre la localización de Arasatí, colocaba que en los últimos muestreos, en el sitio donde va a estar el Neptuno, la cantidad de materia orgánica es mayor y luego la materia orgánica combinada con cloruro, con cloro, también coadyuva la presencia de trialometanos, que es otro de los grandes riesgos que representa para la salud humana esta pérdida de calidad de agua que estamos teniendo. Entonces digo, hay varias componentes por la cual no cierra. Y una adicional, que quizá a veces la subestimamos, es que comparando con la cuenca del río Santa Lucía, el río de la Plata es una cuenca mucho más grande sobre la cual tenemos soberanía apenas del último tramo. Y eso quiere decir que vamos a estar recibiendo todo lo que llega de los países cuenca arriba, del río Uruguay y del Paraná, sobre lo cual no tenemos ningún tipo de soberanía y eso no va a cambiar. Al menos que todos nos pongamos de acuerdo sobre lo que hay que hacer respecto a los usos y prácticas agrícolas en particular, lo cual permítanme dudarlo. Entonces, hay varios motivos por los cuales esta propuesta no cierra. De hecho, en el documento que mencionaba Selva, que se elaboró desde el Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias en octubre de 2022 y también de investigadores del CURE,
una de las cuestiones que se planteaban eran todos esos puntos en los que habría que al menos profundizar, al menos saber por qué desde el gobierno se está haciendo esa propuesta cuando tiene todos esos peros que saltan en base a investigaciones que ya venían en curso, no son elementos del todo nuevos, son elementos que ya estaban en el panorama, en el debate. Después, sobre Casupá, obviamente siempre tiene como una doble cosa para quienes estamos en temas ambientales, hablar de una represa como algo bueno per se, pero la realidad es que sí, que tiene muchas mejores condiciones para tener menos afectaciones ambientales y también para poder garantizar una buena calidad de agua. Casupá, la ventaja que tiene es que está cuenca arriba, está en una zona de la cuenca con muchos menos niveles de intensificación productiva, lo cual la hace menos vulnerable a todos estos procesos que les mencionaba, del uso, del uso de agroquímicos, tecnologías, intensificación productiva en general, por poner un gran paraguas. Y además sale menos de la mitad que el Neptuno. Entonces, si el problema era de inversiones, creo que ahí también hay un argumento que no termina de quedar claro de por qué esto representa una mejor alternativa, si en definitiva el costo va a ser mayor. Y sí, sumado, ahora me estaba acordando, también el tema de la propia conexión que hay entre Casupá y aguas corrientes que quedan en la misma cuenca, ¿no? Disminuiría incluso el desafío de hacer llegar a aguas corrientes el agua. Pero quizá para ir cerrando y darle paso a los compañeros de FOSE, creo que hay un tema de repensar el tema del ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Que a veces parece que somos algunos que estamos encaprichados con eso, los súper radicales de no se sabe qué, tanto desde la academia como de los movimientos. Creo que a veces ha sido cómodo encasillar algunos planteos respecto a que hay que repensar cómo ordenamos las actividades productivas en esa categoría. Ahora, creo que estos problemas, por más que nadie quiere estar en esta situación, y obviamente no estoy diciendo que peor sea mejor, pero creo que hay que ver de tomarlo como una oportunidad de poder darle otro vuelo a que una alternativa tiene que ser posible, pues si no vamos a estar asistiendo a este tipo de crisis de manera sistemática. El futuro parece indicar que la crisis ambiental no va en retroceso, sino que es una realidad que ya está en marcha, y hay que empezar a tomarse un poco más en serio cómo pensamos en general la distribución de nuestro territorio para las distintas actividades y qué queremos jerarquizar frente a otras cosas. Acá entra lo público, lo privado, acá entran las actividades que redunden en bienestar para los uruguayos y las que redunden en bienestar para la acumulación de privados que exportan bienes. Hay un montón de debates que son bien profundos, pero creo que esta crisis que estamos atravesando representa un buen escenario para que los demos. Y a esto también se suma que no invertir en obras, que entiendo son cifras obviamente importantes para un país como el nuestro, cualquiera de estas obras que estamos mencionando, no invertir en ellas hace que después terminen pagando los uruguayos a nivel, sálvese quien pueda, los costos de tener que consumir agua embotellada, por ejemplo. Y ahí preguntarnos también si el impacto es realmente igual para todos y todas, o si en realidad algunos terminan percibiendo un costo mayor y que además parece que nadie se hace cargo o nadie termina de brindar una solución clara. Gracias. Hola. Bueno, Marcos Míguez de FOSE, agradecerle por la invitación. Lo nuestro va a ser más cortito de lo que tiene de venir con María Selva y con los compañeros de Facultad de Ciencia, que nosotros le robamos lo que dicen ellos, pero bueno. Nosotros yo voy a hacer más que nada hincapié en la situación actual del agua de hoy, y después que Mariana va a estar hablando un poquito de la situación de OCE y lo que venimos anunciando. Nosotros ya venimos denunciando esto hace años, de la situación del uso de los agrotóxicos, del uso del suelo, ya lo veníamos denunciando hace muchos años, de que cada vez nos venía complicando más la potabilización del agua, ¿no? Que lo que genera es la floración de cianobacteria, cada vez más largo en el tiempo, por lo general era en verano, ahora casi todas las usinas del país tenemos cianobacteria, que esto lo que genera es aumento de
de aplicación de productos químicos, sobre todo carbón activado, y muchas veces modificación de las plantas potabilizadoras, ¿no? Esto ya lo veníamos denunciando hace años. Lamentablemente, el tiempo nos da la razón cuando nosotros nos decíamos, y digo lamentablemente porque no queremos tener la razón en esta situación. O sea, nadie quiere tener la razón en plena crisis. Veníamos denunciando de que OCE no podía garantizar el abastecimiento de agua potable por las condiciones que veníamos trabajando, recorte de funcionarios, recorte presupuestal, ¿no? Eso por ahí. ¿Qué está pasando con el agua? O que nosotros decimos que tenemos un gobierno ausente ante la crisis. Todo esto empieza a fines de enero más o menos, cuando los compañeros que trabajan en aguas corrientes, de un día para el otro, le recortan el acceso a información del laboratorio que tenían acceso sobre todo a los trialometanos. Los compañeros advierten de que de un día para el otro no tenían acceso a eso. Ahí se generó una alarma, cuando ahí ya habían dicho de que nos quedaban 30 días de reserva de agua dulce, ya se empezaba a pedir a la gente que no use, también se empezó a pedir al vecino, a la vecina que denuncia al vecino, que generó muchos inconvenientes también entre los vecinos. Bueno, ahí nosotros hicimos un acceso a la información pública pidiendo los datos y por qué se había restringido estos niveles y que nos digan la verdad. A los 3-4 días es que sale el aumento de cloruros y sodio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy tenemos el agua esta en estas calidades malas, no potable? Se agotaron las reservas de agua dulce de Paso Severino, se agotó lo que es también lo del río Santa Lucía, donde se abastece aguas corrientes, y se empezó a hacer una mezcla que siempre se hizo, que es río abajo trasvasar el agua que excedía, ¿no? Bombearla de vuelta hacia arriba. ¿Qué pasa? Por las mareas, sobre todo el río Santa Lucía, que han bajado y predominaba agua del río de la Plata, se empezó a hacer más mezcla del río de la Plata que ingresaba con niveles altos de salinidad. Al no quedarnos con reservas, hoy hasta hace una semana más o menos, se venía generando un 70% más o menos de agua salada y un 30% de agua dulce. Es por eso que teníamos los niveles estos altísimos. Algo que también hay que decir ahora antes que me olvide, estos niveles que se pidieron de aumentar de cloruro y sodio también están para el proyecto Neptuno, porque en los pliegos se modificaron que se mantengan los niveles que se aumenten los niveles de cloruro y sodio. Esto que decía Selva de que el agua va a ser de peor calidad. Claramente, hoy esta crisis hídrica agarra a OCE en el peor momento de su historia. Estamos hablando de un desmantelamiento total, faltante de funcionarios, trabajando en condiciones pésimas, que la verdad se hace insostenible. Ya lo veníamos denunciando, hoy queda totalmente en evidencia esto que nosotros denunciábamos. La única solución que tiene el gobierno hoy es el proyecto Neptuno. Si bien hoy, al decretarse la crisis hídrica, se liberaron dineros y se hizo primero la presa de Belastiquí, río abajo de aguas corrientes, que no funcionó, porque la primera marea grande que tuvimos, no se pudo usar el agua esa, porque no previeron tener un funcionario que maneje la retroexcavadora para abrir la presa y dejar que ingrese agua. Al no haber una marea grande, no llegó a pasar por encima y estaba previsto de hacer eso. No tuvieron la previsión de que esto podía pasar de noche y no tuvieron un funcionario. Después la obra de San José, que se rompió, primera lluvia fuerte, se rompió. Si bien dicen que no, pero se rompió. Son todas improvisaciones que este gobierno viene haciendo, que si estas obras se hubiesen hecho en octubre, cuando se decretaba la crisis agropecuaria, o en enero, cuando se nos decía que quedaban 30 días de reserva de agua dulce, hoy la situación podría ser distinta. Si bien no llueve, pero la situación podría ser distinta. A todo esto hay que agregarle que OCE hoy está perdiendo el 50% de agua potable en pérdidas. En todos los ámbitos de discusión estamos exigiendo ingresos de personal. Nosotros ahora estamos en pleno conflicto y negociando el presupuesto 2024-2025, porque luego es año electoral y ya no tenemos otra chance de negociar. Y
es ingreso de personal. Estamos diciendo que se nos fueron 1.100 funcionarios y desde OPP nos dicen, no nos convencen. No nos convencen que falten este tipo de funcionarios, esta cantidad de funcionarios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como funcionarios? O dejar de hacer las tareas, que Cata Mariana va a comentar, y eso sí va a generar un caos. Pero no lo vamos a hacer porque ya venimos teniendo un compromiso con la ciudadanía de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el interior del país, de seguir trabajando en condiciones malas. Con el proyecto Neptuno, claramente es la única solución a largo plazo para la crisis hídrica que tiene el gobierno y que lo han dicho. Tenemos gobierno ausente porque tenemos gente que no está teniendo acceso al agua potable. Los centros penitenciarios, nosotros hemos estado en contacto con ellos recién la semana pasada o la otra, fue que llegó el agua a algunas cárceles, si bien a las escuelas llevaron agua, a otras escuelas, a otros liceos no están llevando agua. Y lo que estamos diciendo del sindicato, al liberarse dinero de esta crisis, no puede haber lucro de ninguna persona, de las embotelladoras, de funcionarios tercerizados. Hoy se está hablando de contratar 5 camiones cisternas, cuando 12 tiene camiones cisternas, pero no los puede usar porque no tenemos funcionarios. O sea, todo esto tiene que ser con dineros públicos, pero bien dirigidos y sin tener lucro de ninguna persona o ninguna empresa para salir de esta crisis. No puede ser que uno de los culpables de esta crisis hídricas sea la solución, que es las empresas embotelladoras, que ya están viendo hoy la mala calidad también que están teniendo el agua embotellada. Con el proyecto Neptuno hay miles de formas para hacer un rechazo, que lo venimos denunciando del 2021 a la fecha. Primero que nada, el grado de improvisación que está teniendo. Creo que hubieron 5 tomos de estudio de factibilidad, 5 tomos. El último fue casi en 48 horas que lo modificaron. Llegamos a las comisiones de Cuenca, a los lugares donde teníamos que discutir. Estas comisiones eran, la verdad, que un monólogo del gerente de OCE y muchas veces llevando a los que hicieron el estudio de factibilidad para defender cuando los compañeros le hacían preguntas que OCE no podía contestar. Proyecto Neptuno que lo presenta un consorcio privado, ¿no? Primero que nada por la ley 17.555 de reactivación económica, ¿no? Que lo que dice que no puede estar en estudio, que no se puede presentar un proyecto si ya está en estudio o ya se había estudiado. Como decía de Casupá, la toma del Río de la Plata ya viene de años en OCE y siempre se rechazó por las malas condiciones que tiene el agua. Hoy le decía que el principal problema que estamos teniendo con el agua es la mezcla del Río de la Plata con el agua de Santa Lucía. Proyecto Neptuno que va a buscar potabilizar agua 100% del Río de la Plata con los niveles de salinidad y de cianobacteria que están teniendo. Un polder que se definió después de tantos idas y vueltas, y polder sí, polder no, se definió un polder de 70 días de reserva. Que quiere decir que cuando el Río de la Plata tenga eventos altos de salinidad, se usa agua de la reserva del polder ese. Polder que tiene una reserva de 70 días. Cuando íbamos a las comisiones de Cuenca nos decían que esto va a dar, que va a dar de sobra, porque los eventos de salinidad van a ser solo en verano, dicho por el gerente general de OCE. Estamos a mediados de julio y los eventos de salinidad mezclando el agua son altísimos. Le hemos preguntado las comisiones de Cuenca cómo vamos a potabilizar esa agua de la salinidad, cómo se van a sacar las toxinas de la cianobacteria. No hemos tenido respuesta a eso. Y después, sobre todo, que este proyecto Neptuno, de la forma de financiamiento que tiene, que es la obra, la toma de agua bruta, la planta potabilizadora, el polder y la línea de aducción que llevaría el agua al sistema metropolitano, la obra cuesta 200 millones de dólares, ¿no? El contrato que quiere llevar adelante el gobierno es un contrato con el consorcio que vaya a ganar, porque se presentaron 2 consorcios de empresas en la licitación. Es un contrato a 20 años pagándole 40 millones de dólares anuales al menos, ¿no? Cuando pasamos raya, queremos decir que vamos a terminar pagando 800 millones de dólares. Además de todo lo técnico que los compañeros de la Facultad de Ciencias, de la Comisión se vienen haciendo, tenemos un problema económico del mal uso de los dineros públicos
que esto va a comprometer realmente, más allá de solucionar, va a agudizar la crisis que tenemos interna en OCE. ¿Por qué? OCE hoy se financia únicamente de la factura. De lo que pagamos, se paga y se vuelca todo internamente, ¿no? Comisiones de Cuenca, y hago hincapié en esto porque lo hicimos y están en las actas que le hemos preguntado cómo se va a financiar el proyecto Neptuno. Le preguntamos estrictamente al gerente general si va a haber aumento de presupuesto para pagar el proyecto Neptuno, nos dijeron que no, ¿no? Esto quiere decir que el presupuesto de OCE anual ronda entre los 70 y 80 millones de dólares, ¿no? Al no haber aumento de presupuesto, lo que quiere decir que año a año del presupuesto anual de OCE vamos a sacar 40 millones de dólares para pagarle al consorcio privado durante 20 años. Que lo que va a hacer es dejarnos entre 30 y 40 millones de dólares para inversiones en todo el país, ¿no? Estamos hablando de que hoy tenemos flota sin los controles vehiculares al día. Estamos hablando, hace una semana, 2 semanas, a los compañeros de la planta potabilizadora de Colonia se le caía todo el reboque en la cabeza. Los compañeros de Tacuarembó están trabajando en condiciones inhumanas, que podríamos ver las imágenes, andan las imágenes en la vuelta, de cómo trabajan, ¿no? Así que en este contexto es difícil dialogar con el gobierno. Hoy estamos en boca de todos por un circo mediático que se quiere hacer tratando de desviar la problemática que tenemos. Cuando hace 1 mes y medio le pedimos al presidente Montero reunirnos para hablar de la crisis hídrica, para hablar del proyecto Neptuno, y no nos recibió. Así que en estas condiciones el agua va a ser de peor calidad en caso de que el proyecto Neptuno salga adelante, que siga adelante. Y bueno, de no haber un diálogo con el gobierno, porque esto ya es con el gobierno, porque nos hemos reunido también con el presidente de la República, y siguen insistiendo que el proyecto Neptuno es la solución a la crisis hídrica, ni siquiera al abastecimiento, es una solución a la crisis que estamos viviendo hoy. Proyecto Neptuno que va a abastecer 1/3 de lo que genera hoy Aguas Corrientes, sin ingreso de personal, con lo que le decía de comprometerse el presupuesto anual de OCE, ¿no? Estamos hablando de que el proyecto Neptuno puede llegar a abastecer solo un 15% de lo que hay, porque va a generar 30% de lo que está haciendo Aguas Corrientes, pero si perdemos el 50% en las calles, hay que sacarle, porque vamos a introducir agua a un sistema que está totalmente obsoleto, que tiene pérdidas por todos lados. Esa agua se va a perder a través de las cañerías, y lo que se nos ha dicho, bueno, hacemos el proyecto Neptuno, ponemos más agua en las redes y después pensamos en solucionar las cañerías e ingreso de personal. Así que bueno, lo que estamos diciendo es que el proyecto Neptuno se tiene que suspender automáticamente, sobre todo en esta crisis hídrica que estamos viviendo, que es inusual. Fuimos el primer país en el mundo en declarar el acceso al agua potable como un derecho fundamental, y hoy hay gente, y esto porque me ha tocado vivirlo con la gente, de decirnos que están teniendo que decidir si un plato de comida o una botella de agua. O sea, nos duele, pero es la realidad que estamos viviendo. Es cuestión de salir un poquito por las calles y saber que esta realidad existe. Así que bueno, agradecerles por el espacio, y ahí yo hablaba con las compañeras. ¿Qué pasa que no está la gente manifestándose? ¿Qué pasa que estamos normalizando? Nosotros hemos hecho las placas que decimos, no hay que normalizar no tener agua potable. No sabemos el por qué, pero sí hay que seguir dialogando con la gente, con el vecino, con la vecina, generándose estos espacios de intercambio, que la gente entienda más allá de toda la problemática del agua, de la crisis del uso del suelo, del agronegocio, también la interna de OCE, que está bastante comprometida. Así que bueno, agradecerle nuevamente, y acá les dejo una invitación a una charla del sábado, volantes y algunos adhesivos. Así que agradecerles, y le dejo a Mariana un ratito. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mariana Vieira Martins, también soy parte de la FOSE. Ya se dijo prácticamente todo. Voy a hacer solamente algunas puntualizaciones sobre la situación actual de la OCE, y que nos lleva en parte a estar en la situación en la que estamos.
la OCE viene teniendo una reducción de personal muy importante, porque como muchos de ustedes saben, hay una mirada desde este gobierno y de muy buena parte de la población de que los funcionarios públicos somos innecesarios. Lo deben haber escuchado millones de veces del vecino, la vecina. Estaría bueno conversar con ellos acerca de eso. Y sin nosotros, los funcionarios públicos, las empresas públicas no pueden funcionar. Entonces están buscando, de a poco, justamente, dejarnos sin empresas públicas. Nos vamos dando cuenta con todo este tipo de maniobras. En la OCE, en el gobierno pasado, y en las otras empresas estatales, se había quedado de que se iban 2 personas de la empresa, se iban porque se murieron, porque renunciaron, porque lo que fuera, entraba 1. Ya aquello lo habíamos peleado nosotros, que decíamos que teníamos que entrar, o sea, se iba 1, entraba 1. No nos hicieron caso. Ahora con este gobierno empeoró la situación. Dijeron, se van 3, entra 1. Nos pareció tremendo disparate. Dijimos que no a eso. Pero ¿qué está pasando? Que ni siquiera está entrando 1 cuando se van 3. Estamos sin ingreso de personal. Hace más de 3 años. Por eso. 2019 el último ingreso. Y ahora está habiendo un llamado. Y se jactan de ese llamado al empleo público para la OCE, en el que van a entrar muy poca cantidad de gente para la cantidad de gente que necesitamos. Estamos en una situación de que, por ejemplo, tenemos varios camiones cisterna que podrían alcanzar agua desde el interior donde hay, hacia acá la zona metropolitana, pero están parados porque no tenemos choferes. Choferes. O sea, no estamos hablando de sueldos imposibles de pagar y cosas por el estilo. Choferes. Tenemos compañeros trabajando doble turno sin parar y en condiciones espantosas, como estos compañeros que contó Marcos recién, cayéndoseles el techo encima, porque como no hay personal, los obligan a trabajar de más. Entonces, en realidad esto quería decirlo al principio y se me pasó. Antes que nada, sepan que los funcionarios de OCE estamos más que comprometidos con la población y han intentado dejarnos en otra posición. Nosotros jamás vamos a dejar a la población como rehén. Nosotros vamos a estar al firme y vamos a seguir trabajando para que el agua, en este caso esta agua que nos está llegando, pero que por lo menos sirve para tirar la cisterna y para lavarnos las manos, siga llegando a todos los hogares. Nosotros cuando tomamos medidas siempre tenemos en cuenta que no pare el funcionamiento de ningún sector. Entonces, cada vez que intenten por otros medios decir exactamente lo contrario, le pedimos al vecino y a la vecina que nos está escuchando que sepa que nosotros estamos 100% comprometidos. Y por eso mismo es que estamos peleando por todo esto, por no al proyecto Neptuno, por presupuesto para que ingrese personal y por presupuesto para inversiones, porque no quieren invertir en la OCE. Pero hace años que esto sucede y se incrementó estos últimos 3 años. No hay una inversión real para la empresa estatal que da agua potable, supuestamente. Por favor, agua potable. Acá nos estamos dando cuenta de lo tremendo que es estar sin agua potable por nuestras canillas.
Y seguimos sin darnos cuenta y desde la OPP nos dice, convénzanme que necesitan más personal. Nos toman el pelo porque consideran que no somos necesarios, que no es necesario que haya más choferes para salir a traer más agua, que no es necesario más operarios para que puedan estar las plantas en condiciones, que no es necesario más personal y más inversión para poder arreglar los lugares en los que trabajamos. Entonces, la están desmantelando, están consiguiendo lo que quieren, que es desmantelar una empresa pública para después jactarse de que funciona mal. ¿Pero por qué funciona mal? Porque ellos están dejando que funcione mal. Nosotros, los funcionarios que quedamos, estamos 100% comprometidos. Pero nos pasa que la gente se nos va. La gente se nos va porque no tenemos carrera, porque no hacen concursos. La gente, los profesionales, nos duran muy poco, porque tienen la posibilidad de hacer una carrera en otro lado. Porque la OCE no lo permite, porque tampoco tenemos una carrera de concurso por ascenso. Supuestamente la habíamos conseguido, estábamos como contentos y todo, de que nos habían presupuestado en el cargo en el que estábamos, y entonces a partir de ahí íbamos a empezar una carrera. El reglamento de concursos quedó encajonado y los concursos hace 3 años que están por hacerse. Entonces, se va la gente porque se muere, se va la gente porque gana más en otro lado, porque se cansa, porque se frustra de no poder tener una carrera funcional, una visión hacia futuro, y además porque ve todo lo que nos está pasando. Y así todo, hay algunos que obviamente estamos acá y vamos a quedarnos por diferentes circunstancias. Nos quedamos porque elegimos, otros porque no tenemos la posibilidad de irnos a otro lado, pero lo hacemos totalmente comprometidos con esta situación. Pero no damos más. Ya hicimos todo lo que podíamos hacer, pero si el gobierno sigue parado en esta situación de no permitir el ingreso real de personal que necesita la OCE, este desmantelamiento va a seguir y va a ser cada vez peor. Necesitamos inversión y necesitamos personal, pero están totalmente parados en que eso no es necesario. Y las inversiones que deciden hacer son a las apuradas, entonces salen mal y salen mucho más caro, porque todos lo sabemos, que si no prevemos la inversión con tiempo, la hacemos a la apurada, todo nos sale mucho más caro, y además de todo nos sale así como han salido estos intentos que se rompen en el camino, que no sirven. O este proyecto, por ejemplo, que intentan venderle a la gente de que va a servir para algo y lo único que va a hacer va a ser endeudarnos, no dar lo que necesitamos. Y además de todo, por primera vez en el Uruguay, desde que se fueron los ingleses, que fueron los primeros que formaron Aguas Corrientes, allá está el libro que hace toda la historia de cómo empezó todo. Acá en el área metropolitana va a venir a potabilizar gente que nunca en su vida potabilizó agua. No tienen idea lo que es potabilizar agua. Va a venir esa empresa, ese consorcio de empresas, a potabilizar agua. Los que sabemos cómo se potabiliza el agua somos nosotros, los de OCE. No, pues no, lo va a venir a hacer otro. Para además intentar hacerlo con un agua bruta de peor calidad, para mezclarla con la que sí nosotros potabilizamos de mejor calidad, para darnos, ¿qué? Un agua de peor calidad. Una gran tomadura de pelo. Por donde lo miremos, ya han dicho todos los puntos, los otros puntos, mis compañeros de mesa. No hay forma de vendernos que esto es la solución de algo. No sé, me quedan millones de cosas por decir probablemente, pero bueno, creo que hay un espacio de preguntas, ¿no?, para que nos puedan hacer puntuales sobre
sobre alguna situación a cualquiera de nosotros. Muchas gracias por estar acá.